analista financiero escocés B.C. Forbes dijo: actuar sin pensar es como disparar sin apuntar. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Es así mismito, como dice el señor. Vamos a ver cómo se refleja la cita en el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Este tipo me engañó, me enamoró y luego me estafó. El engañado he sido yo. Yo pensaba que era el vino, pero no, lo veía doble. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor Apolo. Luca, tú eres el demandante de este caso. Explícame por qué estás demandando a Anicio y qué exiges para resolver la demanda. Sobre todo, buenas tardes, doctor Apolo. Hoy vengo a demandar a Anicio, mi expareja. Lo estoy demandando porque me estafó y le quiero explicar un poco más cómo sucedieron las cosas. Okay. Él y yo nos conocimos en Michigan. Después que nos conocimos en Michigan, nos conocimos por medio de una aplicación que se llama... Es una aplicación homosexual para todas las personas que buscan estabilidad a largo plazo. O sea, no es de estas que buscan nada más que encuentros sexuales. No, no es sino igual que a eso. buscan algo Más serio, que inclusivemente parte de las reglas de la aplicación es que cuando se van conociendo, lo único que se puede pasar dentro es cuddle. Caricias, o sea, caricias, besos. Abrazos. Exactamente. Ok. Entonces, fue sucediendo de esta manera, hubo una conexión, tuvimos 2 meses saliendo, comiendo, cenando, saliendo, haciendo muchas actividades. Me comentaba que quiere manejar y desempeñarse en lo que es la carrera de bienes raíces y que le salió la oportunidad de venirse a Miami. Ok, todo está perfecto, te voy a dar los $6,000, quieres un futuro conmigo y va a pasar lo siguiente. Después de que se muda a Miami, seguimos en conexión, nos seguimos llamando, nos seguimos mensajeando, inclusive le traje pruebas de mensaje de texto, al cual también se lo de la producción, y una copia del cheque de los $6,000. Ok, perfecto. Bueno, ahí está viendo, a ver. Él te escribe: tengo muchas ganas de verte, amor, pienso mucho en ti. Yo también quiero estar contigo siempre. No veo la hora en que estés aquí conmigo. Luca, anoche soñé contigo, ven ya. Déjalo todo, volvámonos locos. Aquí podemos comenzar una nueva vida. ¿Estás hablando en serio? Mira que me voy mañana, jaja. Ven, sí, él te decía que Exactamente. viniera. Entonces, precisamente antes de tomar la decisión de venir a Miami, busqué un trabajo y en una agencia de modelos salió que podría hacerlo. Cuando llego le digo, me pasa a recoger al aeropuerto, nos quedamos 5 días juntos. Al 6º día me dice, tenemos que salir de la casa. Voy a la casa de mi amigo. En esos 5 días que estuvieron juntos, Sí. ¿Tuvieron intimidad? Sí. Ok, ya, o sea, Múltiples ya ahí ocasiones. llegaron a ese otro paso. Yes. Dieron el otro paso. Sí. Ok, entonces después te dice que necesitabas... Que necesitábamos salir de la casa, ya que él se tendría que pasar a la casa de un amigo porque había que fumigar. Entonces me dice, la fumigación hay que ponerle una carpa y posiblemente son 3 días. Entonces me dice, te voy a llevar a un lugar. El lugar a donde me lleva no es precisamente el mejor hostal del mundo. Es más, le di evidencias a la producción de cómo exactamente... O sea, porque no te pudiste ir con él a casa del amigo. Según él, el amigo no permitía que yo pudiese estar porque era un apartamento muy chico. Entonces, ¿y esto qué cosa es? Es el baño. Del lugar donde te estás llevó. quedando. Exacto. Entonces, todos los días rezo. Esa es parte de la habitación y el desastre que tengo con los otros 6 roommates que tengo. ¿Tienes todo es 6 literas. personas quedándose en una habitación contigo? Sí. Tengo todo en una maleta, en un pequeño closet que todo tiene que estar cerrado. Es decir, imagínense la cola para ir al baño. Me baño con flip-flops y rezo que no me dé sífilis. Así No que te va a dar imagínense. sífilis, no. Tú no sabes ni siquiera de qué estás hablando. ¿Tú Bueno, viste la imagen ok, de dónde un me momento, llevaste? pero ¿cuánto tiempo llevas allí? Ya no llevo pasa... casi un mes. Pero ¿y los Entonces, 3? estoy ¿Y qué pasó buscando con los 3 trabajo. días? Después de los 3 días, ¿qué pasó? No contesta las llamadas, no aparece, siempre hay un drama, tiene que viajar. O sea, siempre hay una excusa. No quiere aparecer, no quiere dar la cara, así que, bueno, aquí algo raro está pasando. Voy a ver qué es y vamos a averiguarlo. Y por eso quiero los $6,000. Porque cuando dejé todo en Michigan, dejé trabajo, amigos, apartamento, ya está rentado, no tengo nada en Michigan. Ok, pero él te dio una explicación de lo que había pasado entre ustedes. ¿Qué pasó con Según todo el él no amor, siente mi lo vida? mismo, según él ya no siente lo mismo, que está bloqueado, que necesita tiempo, todo lo demás. Para mí son excusas baratas. Simplemente lo que hizo fue utilizarme, ya no puede sacar ningún beneficio de mí y ahora solamente me quiere tirar. Ok. Eso no es cierto y tú lo sabes muy bien. Entonces, tú ¿qué fuiste estás el que me haciendo? engañaste, ¿Qué no te estás- hagas. ¿Cómo te engañé? ¿Cómo me ¿Cómo te engañaste? engañé? Ok, bueno, ¿cómo respondes a la demanda? Nunca tuvimos una relación seria. Nunca Para ti. fue. No, nunca tuvimos una relación seria.
Entonces, lo que pasó fue que, bueno, me fui a Miami, conseguí un departamento, pagué el depósito, me estabilicé y todo estaba bien. Los seguíamos mensajeando por la aplicación de... Estuvo perfecto. Un día me llega y me llama y me dice, ya estoy aquí en Miami, en el aeropuerto, venme a recoger. Doctora, me quedó completamente en shock. Yo dije, ¿cómo que aquí estás? Tú nunca me dijiste que ibas a venir. ¿Cómo? O sea, de la nada. Anicio, de la ven nada. acá, Anicio. Pero ¿cómo tú me vas a decir eso si tú le estabas texteando y le dices, ven, sí, ven? Y él te dice, fíjate, tú le dices, Luca, anoche soñé contigo, ven ya, déjalo todo. Volvámonos locos. Aquí podemos comenzar una nueva vida. No y era ahora nada. me estás diciendo que te sorprendió en el aeropuerto. Pues sí, o sea, no, nunca me comentó que estaba vendiendo sus cosas. No tenía ni Sí te lo idea. dije. Yo lo estaba diciendo de Ok, chiste. no tienes que hablar. Ahí en los No te mensajes. preocupes. O sea, bueno, entonces yo no lo dejé abandonado. Dejé todo lo que estaba haciendo y me fui al aeropuerto a recoger a Luca. Ok. Lo llevé a mi departamento. El mío porque lo pagué yo. No, es mío. Te llevé a mi departamento. Tuvimos una cena, estuvimos platicando, tomamos unas copitas y luego él fue el que me empezó a besuquear a mí. ¿Y estabas molesto por ello? No. Me besuqueó y pues casi íbamos a hacer el amor, o sea, me quitó la camisa, o sea, yo me quité... Bueno, el chiste es que cuando llegamos a nuestros choninos, le quito ¿Qué los cosa es choninos. chonino? Calzones. Los calzones, Ah, o sea, los los calzones. calzones. Ok, sí. ok. Bueno, cuando yo le quito los calzones, no me ibas a creer lo que vi. Fue algo... me asusté, francamente. Nunca he visto nada así. Y le traje evidencia a la producción para que ustedes me crean, doctora. Porque esto es lo que vi, me espantó. ¿Te espantó? Me espantó. Completamente. Me sacó de onda. Ahora o sea, no sé ni qué voy a hacer yo. Yo me sentí traicionado. Ahora no sé lo que voy a hacer yo. Bueno, no me queda otra que mirar la evidencia. Señor director. Es 2 penes, doctora. 2 penes gigantescos. ¡Qué maravilla! ¡2 por 1! Doctora, pero ¿cómo es? No se le ¡Ay, ocurre qué cosa decirme... tan genial! ¿Cómo no me dices que tenías 2 penes? ¡Oye! ¿Por qué tú le echaste el porque agua? ¿cómo me traiciona? ¿Cómo me traicionó? O sea, no puedo creer. O sea, ¿en qué momento me dijiste? ¿Pero yo tengo cuál es 2 la penes? traición ¿Qué aquí? tiene 2 penes? ¿Y qué? O sea, él quiere sexo constantemente. Es un goloso. Para él, mira, para cualquiera, es tú un fuera goloso. sacarse Él lo la quiere en loto. el carro, ¡Me lo saqué quiere en la cama, loto! lo quiere en la cocina, en el baño, y yo no aguanto. O Pero sea, si no te quejabas tampoco. Los dos funcionan. Son bien funcionales. ¿Los dos? Los dos, o sea... Claro que lo sabes. No, 5 pero, días. no, pero es que es ¿completos? intenso, mi no aguanta, no puedo. No, y además tienes no puedo, uno. es imposible. Y solo tienes Eres un uno. morboso, Que si tuvieras un dos. goloso. O sea, no. Fíjate que si tú fueras heterosexual, yo sé que hubiera mujeres muy contentas contigo. Recibo ese comentario. Es que Me lo bastante. imagino. Doctora, es como tener 2 hombres en uno. Cuando yo termino con un pene, El luego otro sigue está listo. El otro está listo para funcionar. Listo. Qué Pero pues barbaridad. no puedo. O sea, no puedo. Ok, ahora dime esto, Luca, ¿por qué nunca le dijiste a él que tú tenías esta sorpresita? Tal vez fue mi error no comentarlo, pero el error de él también fue en ese mismo momento. 5 días juntos no comentarlo y simplemente desaparecerse con el dinero. O sea, entiendo que fallé en esa parte tal vez de no comentárselo, pero como dije, Pero en sí. este momento no lo pensé. Oye, tú tienes 2 testículos, ¿verdad? Sí. Ah, no es que tengas 2 testículos para cada pene. No. Ok. Oye, y cuando vas a orinar, ¿es por uno de los dos o los dos orinan también? Depende. Hay veces que es por uno, a veces que es por el otro, pero nunca por los dos por el mismo tiempo. Ah, mira qué interesante. Ok, vamos a pasar a los testigos, por favor. Buenas tardes, ¿tu nombre? Adrián, doctora. ¿Y tú estás aquí apoyando al demandante Lucas? Bueno, en este caso sí, porque lo que tengo que decir es que esta que está aquí es un estafador.
Pero no sé, ¿por qué ustedes hablan con este vocabulario cochino? Doctora, es indignante lo que este chiquito está haciendo. Yo estuve desde hace 3 años con él, en Orlando. Vivíamos en Orlando. Estábamos bien, teníamos de todo, no faltaba nada. A él se le ocurre de que se va para Michigan, que se va a estabilizar allá, que mejor oportunidad para nosotros dos, para irnos bien y todo. Le digo, bueno, ok, está bien, ¿estás seguro? No, sí. Quería irse para Michigan. Él me dice que no tiene tampoco los fondos, que va a necesitar dinero porque va arriba es más caro. No, yo nunca te pedí nada, nunca te pedí nada. Cállate. ¿Cuánto le diste? Oye, si vuelves a tirar un vaso más, se acaba el caso. Y pagas tú por todo aquí, todos los daños que vas a crear. Así que contrólate tus impulsos. Entonces, doctora, él recibe el dinero y yo con la esperanza... ¿Cuánto dinero? $2,000. $2,000. Ok. ¿Y qué pasó? Entonces, él toma los $2,000 y se va para Michigan. Entonces, yo le estoy tratando de avisar, mira, ya tengo planes para la semana que viene, ya tengo casi todo vendido, todo, he sacrificado todo, vendí hasta carro y todo, para irme para allá, a comenzar de cero. Doctora, se me desaparece de la noche a la mañana, se desaparece, me bloqueó desde Facebook, me bloqueó de Twitter, me bloqueó de Instagram, vaya, yo no sé dónde buscarlo. Ahí uno sabe que cayó en desgracia. Llamaba y no me cogía la llamada, no me tomaba la llamada. Doctora, me estafó. Entonces yo me quedé esperando con la maleta como Penélope, ahí, sin ni siquiera abordar un avión para ir para allá a buscarlo en Michigan, porque ¿a dónde iba a ir si él nunca sabía dónde estaba? No sabía. Entonces, ¿jamás te devolvió los $2,000? No me lo devolvió, doctora. Y entonces yo lo publico en Facebook, mira, estoy buscando a esta persona, tengan cuidado que es un estafador, me estafó $2,000 y ahora no sé, no puedo dar con él. Y entonces ahí es con él me contacta. Ah, conociste entonces a Luca. Sí. Por la publicación que yo puse y entonces él se sintió, parece que identificado también porque él estaba sucediendo lo mismo. ¿Y tienes pareja? No, ahora no. ¿Estás soltero? No, porque el que me... ¿Quién lo va a querer a él, por favor? O sea... ¿Qué? ¿Quién lo va a querer? O sea, él se hizo la ilusión que íbamos a vivir juntos con muchos niños en una cerca blanca. No. O sea, no. Tú te lo imaginaste, mijito. Buenas tardes. ¿Su nombre cuál Buenas es? tardes, mi nombre es Sara. Sara. ¿Estás aquí apoyando al demandado? Sí, yo soy amiga de él. Es que él me contó todo lo que estaba pasando. Ajá. Y entonces se me ocurrió algo, ¿no? Yo creo que puedo tener la solución para todo esto. ¿Ah? Sí. A ver. Porque es que, bueno, yo estoy muy estable económicamente. Tengo una casa de 3 habitaciones. Y la verdad es que yo siempre, mi fantasía sexual es tener un hombre que tenga 2 penes. Entonces... Pero te haría falta alguien heterosexual que tenga 2 penes. No, a mí no Él me importa su condición siempre y cuando tenga ¿Qué 2 penes. Yo le puedo ofrecer a él que Pero a se mí vaya sí a me mi importa. casa. Sí, a él sí le importa. Yo no creo que a él le gustan las mujeres. No, yo no hago todo Pero yo no tengo ningún problema. Mira, tú ves, él sí tiene otras condiciones. Ah, no, pero es que Bueno, yo no mi vine aquí condición a también como es quien que- dice a eso, no. No, yo sé que no. Estamos jugando un poquito. Mi condición Vamos. también es que él me haga el amor cada vez que yo lo necesite. Sí, yo entiendo. Tranquila. Ok, perfecto. Vamos a invitar, por favor, a la doctora Carolyn Maldonado y al licenciado Williams Lucena, sexólogo, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, doctora Maldonado, hábleme de esta condición, cuán frecuente ocurre, cómo funciona. El término médico se diría difalia, ¿no? De falo. Ocurre en 1 en 55 millones de hombres. Qué cosa tan extraña, ¿verdad? Usualmente, para que los 2 miembros sean funcionales, es de la parte más rara. Usualmente tienen un apéndice pequeña, van al cirujano, se lo operan, pero no necesariamente los 2 funcionan. Pero sí hay casos en que los 2 miembros funcionan perfectamente bien. Bueno, licenciado, vamos a hablar un poco de estas aplicaciones. Hay aplicaciones sexuales donde simplemente es para sexo nada más. sexo nada más, ¿ok? Eso está, la aplicación está, creo que se llama, ¿ok? Pero hay otro tipo de aplicaciones que están orientándose más a la parte emocional, la parte afectiva, la parte de la intimidad, olvidándose un poco de lo que significa la sexualidad, y eso pues lleva a un desbalance, que es lo que se presenta acá. Me parece muy curioso porque la manera como la presenta, que es como si fuese una traición, ¿no? Y me llamó la atención en el contenido de su frase, es una traición. ¿Y por qué piensa muchas veces la gente cuando no escucha qué está diciendo? Para él es una traición porque evidentemente él tiene un solo ano.
¿ok? Entonces, claro. queda la fantasía a que ese otro pene lo puede utilizar con otra persona. Claro. Por eso, en su mente, él percibe que puede ser una traición. O sea, es tan raro que no se habla, que se omite y deja para el susto, deja para la angustia, Sí. que es lo que está revelando esta persona en estos momentos. Claro. Sí. Pero no ¿Viste? debiera de ¿Oíste? ser una, no ¿Oíste? debiera ser una sorpresa no placentera. ¡Momento! ¿Perdón? Que no debiera ser una sorpresa no placentera, porque ¿qué tiene de no placentero? Que no puede utilizar el otro. ¿Ah? En la fantasía, la satisfacción dentro de estar una pareja, el hecho de no poder satisfacer el otro pene. Es que estamos condicionados, ¿ok?, para satisfacer un solo órgano, ¿no? En la fantasía, ¿qué va a hacer con ese pene? Le debe generar angustia. ¿Qué va a hacer con el otro? Si tienes relación con un solo pene y el otro no tiene nada, ¿te quedas insatisfecho? ¿O No, no me quedo insatisfecho porque el otro está esperando y listo. Así que los Doctora. dos funcionan, pero en tiempos diferentes. Pero sí, yo creo que es importante, yo creo que cuando uno tiene una situación extraordinaria, porque es una situación Sí. extraordinaria, yo creo que sería propicio de tu parte decir, mira, yo tengo una situación y quiero explicártela. ¿No me entiendes? No creo que es crítico, pero creo que es bonito que tú lo expliques de antemano y no dejes el surprise, porque el surprise puede ser un poco shocking. Ok, decisión del caso. Estoy de acuerdo contigo. Él te estafó. Yo me baso nada más en estos correos, en estos textos donde él efusivamente te decía: soñé contigo, ven ya, déjalo todo, volvámonos locos. Lo que no sabía lo loco que tú lo ibas a volver. No tenía la menor idea de la loquera que tú le ibas a dar. Y como él actuó de la manera que actuó, Pero, además fue doctora, muy feo que yo te haya fui puesto en ese engañado. lugar mientras él iba a casa de un amigo. Te puso en un lugar que es subestándar. Por ese lugar no es tan higiénico. Te concedo la demanda, Doctora, $10,000 pero en eso no- 30 eso no es días. justo. Él He me engañó, dicho él me engañó. caso cerrado. El amor, o sea, me quitó la camisa, o sea, yo me quité... Bueno, el chiste es que cuando llegamos a nuestros choninos,